hay 5 preguntas de referéndum y 6 preguntas de plebiscito. Pero las de referéndum, las 5, una es de reforma constitucional y las 4 son enmiendas constitucionales. Allí hace falta decir algo que quiero que lo graben, porque nos están tomando del pelo. Las enmiendas constitucionales, mediante una enmienda constitucional no se puede reformar la esencia de las normas constitucionales. No se puede. O sea, no se puede atentar contra lo básico, contra la esencia de la Constitución. Las reformas constitucionales son limitaciones o condiciones que sustituyen ciertas normas constitucionales cuando hay que aclararlas, cuando hay que viabilizarlas de mejor manera. Pero con una reforma no pueden tirarse cambios constitucionales que sean drásticos y que atenten contra la estructura de la Constitución. Con esa introducción, entonces, tenemos que ver el tema de la primera pregunta. A ver, ecuatorianos. Pregunta, ¿está de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? La misma pregunta, el presidente Lasso intentó que esta pregunta la Corte Constitucional la viabilice. Cuando dijo la pregunta, ¿está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? Lo mismo. La Corte Constitucional le dijo, no. ¿Pero por qué le dijo no? Entonces, reiteremos lo básico, para no demorarnos mucho, hay mucho que hablar esta noche. ¿Qué es lo que dice? Entre otras cosas, el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que lo hizo el 12 de octubre del 2022. Dice que la separación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional refleja un valor fundamental de la Constitución que la identifica como tal. Que la separación, acápite 39 del dictamen, la separación de las funciones entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional es de tal envergadura que la mínima intervención de las Fuerzas Armadas fuera de sus funciones de defensa de la soberanía se dé en contextos específicos y con un mecanismo especial. Se refiere al estado de excepción. Entonces, pero luego dice la Corte Constitucional, escuchen lo que dice la Corte, el cambio propuesto por el presidente, ¿cuál es el cambio? Que las Fuerzas Armadas realicen funciones complementarias, apoyo complementario a la Policía Nacional. ¿Qué es lo que dice la Corte? El cambio propuesto por el presidente de la República altera la estructura fundamental de la Constitución respecto de la necesidad de mantener separadas y delimitadas las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. Luego dicen en la capítulo 45, la propuesta relativa al artículo 158 de la Constitución modifica la forma de organización republicana del Estado y establece en el capítulo 50, la Constitución establece, dice, una delimitación clara de los roles que desempeñan las instituciones del Estado, las instituciones que componen la fuerza pública. Y hay más pronunciamientos. Pero, ¿qué es lo que está diciendo la Corte? No se puede. Pero como es una Corte peligrosísima, al final dijo, no se puede tramitar la enmienda, y lo dejaron con los chudos hechos a Lasso. Pero lo podría hacer mediante reforma, y es lo que está haciendo Noboa. Pero ese es el absurdo. Primero porque, entonces, ¿qué conclusión vamos a llegar? Que se está atentando contra los límites que deben existir entre las Fuerzas Armadas y la Policía. Que se está alterando la estructura fundamental de la Constitución, con las mismas palabras de la Corte Constitucional. Y que se está modificando la forma de organización republicana del Estado. O sea, no puede ser que ante una reforma que es un cambio formal, mínimo, que es un cambio más de cuestiones accesorias que de principales, se pretenda cambiar los roles de las Fuerzas Armadas frente a la policía. Pero viene otro tema. Si tuviéramos resultados espectaculares de decir, ¿saben qué? La presencia de las Fuerzas Armadas ha cambiado el escenario del Ecuador. Pero como dice el diario Primicias del Ecuador, se quintuplicó la inseguridad en el Ecuador. Ahí se quintuplicó los secuestros extorsivos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Poniéndolos a hacer un poco más y mañana a las Fuerzas Armadas, para vergüenza de sus jefes, y hablo clarito, para vergüenza de sus jefes,
Mañana les dicen, ¿por qué no van a ser de bomberos? De bomberos o de guardias metropolitanos. ¿Qué les podrán decir a ustedes después de que dejaron pasar esto? Ustedes tienen un rol determinado en la Constitución y pretenden con esto cambiar la Constitución. Pero cambiar la Constitución además de manera burda, porque en la misma Constitución dejan la norma correspondiente de que cada institución, las Fuerzas Armadas tienen un rol diferente, lo dejan allí y luego hablan del apoyo complementario, pero un apoyo complementario que no se va a dar por estado de excepción, sino porque el presidente, nada más ante un pedido de la policía, pone en las calles donde le dé la gana a las Fuerzas Armadas. Entonces, esto exacerba el sistema presidencialista y lo convierte en un dictador. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Entonces, pero además, esto es parte también, parte del show mediático, porque la médula de la consulta popular, la médula mañosa, no la médula de fondo, que es otra, la médula mañosa es hacerte creer que con las Fuerzas Armadas se va a resolver todos los problemas de inseguridad del Ecuador, cuando la inseguridad en el fondo está basada en otros conceptos, está basada fundamentalmente en temas de la estructuración, de la estructura económica y social del Ecuador. Una sociedad donde 7 cada 10 ecuatorianos no tienen empleo formal. ¿De qué estamos hablando? Si tú que me estás escuchando, de pronto tú sí tienes empleo o algún ingreso más o menos permanente, que no te arregle toda la vida, porque el Ecuador, la clase media ya se despedazó y cada día está más cercana que la clase popular. Pero hay mucha gente que no sabe qué hacer mañana. No sabe qué hacer mañana, está en una situación de desesperación. Entonces con estos cuentitos, salgan las Fuerzas Armadas y obviamente tomándole el pelo al Ecuador. Pero viene la pregunta, el artículo 164, lo tiran al tacho de la basura, porque el 164 está previsto por norma concreta y específica que el presidente esté obligado a dictar un decreto de excepción, de estado de excepción, para atender casos de grave conmoción interna, que no es lo mismo que conflicto armado interno, es otra causal, grave conmoción interna. Si tenemos eso, grave conmoción interna, hay que dictar estado de excepción. Pero lo que quiere con la pregunta es que ya no haya estado de excepción. Pero esto es grave. ¿Por qué razón? Porque dentro de un estado de excepción, el presidente tiene que reportar al Congreso Nacional todo lo que ha actuado y el Congreso puede pedir cuentas a la Asamblea Nacional. Y también está sujeto a que la Corte Constitucional le acepte o no el estado de excepción. Con esto bypassean la Constitución, se limpian con el artículo 164 de la Constitución y él puede manejar como hacienda propia las Fuerzas Armadas. Si tú crees que debe votar por esto, hazlo, pero ¿sabes qué? Tú estás construyendo una sociedad en donde prevalece la injusticia, prevalece la prepotencia, prevalece el engaño. Si tú das paso para esto, porque todos son responsables, todos somos responsables de lo que pasa. Todo lo que sucede pasa por nuestra decisión. La siguiente pregunta es ya de enmienda a la extradición. Aquí, a mí me agradaría que cada vez que hablemos siempre tengan, no cuesta mucho, siempre tengan una constitución del Ecuador. Porque muchas de las cosas pasan por la norma constitucional. Porque la norma constitucional prevalece sobre los tratados internacionales y sobre las leyes orgánicas, ordinarias, resoluciones, ordenanzas y etc., normas del ordenamiento jurídico. Entonces, la Constitución. Si ustedes abren la Constitución, esto quiero ser lo más didáctico posible. Abren ustedes la Constitución, van a ver que la Constitución está organizada por títulos y por capítulos. ¿Ok? Es como cuando ustedes van a un salón y en el salón piden la carta a un restaurante, un salón. Piden la carta y dicen, a ver, aquí están carnes y dentro de las carnes, ¿qué tipo de preparados hay en carnes? Se entiende que son las de res. Luego dice pollos, los diferentes platos hechos con pollo. Luego dice pescado, los diferentes platos que se hacen con pescado. En la Constitución también es lo mismo.
El título primero de la Constitución se llaman derechos. Derechos se llaman. Y dentro del título de derechos constan en el capítulo 8 los derechos de protección. Son derechos. Y dentro de los derechos consta el artículo 79 de la Constitución, que es el derecho de todo ecuatoriano de que no se conceda la extradición y que su juzgamiento se sujete a las leyes del Ecuador. Es un derecho constitucional, por eso está dentro de los derechos de protección, dentro del título de derechos. ¿Qué dice la Constitución? Que la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución no debe alterar la estructura fundamental, el carácter de elementos constitutivos del Estado, y no debe establecer restricciones a los derechos constitucionales. ¿Y qué estamos viviendo, ecuatoriano? Una consulta en la que están violentando un derecho constitucional, que no lo pueden tocar por norma constitucional. Eso es lo que se llama el candado constitucional. Y que no es que con una consulta popular lo puedes hacer. No. La única vía para hacer un cambio de esto es una asamblea constituyente. Constituyente. Pero se mandan esto con una corte que es una sucursal de Carondelet, una corte constitucional, a ver cómo cachan. Pero vienen preguntas que hay que hacerte, ecuatoriano. El tema, estaba queriendo ver un tema. El tema de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Convención Interamericana de Derechos Humanos dice en lo sustancial, artículo 2, numeral 1, para que proceda la extradición, se requiere que el delito que la motiva haya sido cometido en el territorio del Estado requirente. ¿Cuál es el Estado requirente? En este caso, Estados Unidos, el que requiere que le manden una persona extraditada a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Que así una persona haya cometido un delito en el Ecuador, la manden a Estados Unidos a que la juzguen con las leyes de Estados Unidos y con un procedimiento que no es el propio del Ecuador. Entonces, es una barbaridad. Y esto lo hacen. Entonces dicen, pero en Colombia sí hay la extradición. A ver. En Colombia sí hay la extradición. Pero ¿se ha acabado el tráfico en Colombia? ¿Se ha acabado el narcotráfico en Colombia? ¿Qué ha pasado con el narcotráfico en Colombia? No ha pasado nada. O sea, en el hipotético caso de que haya sido enviado a Estados Unidos un narcotraficante, ha sido enviado, se ha sustituido en menos de 24 horas por otro del mismo grupo, pues. ¿Acaso que con esto se resuelve? Porque en la mañana escuchaba un programa de radio Democracia, de Miguel Rivadeneira. ¡Qué barbaridad cómo hablaban! Y claro, si eso escuchan ecuatorianos, así no se puede responder por lo que escucharon y por lo que pueden estar asimilando como verdad lo que es una mentira. Dan la impresión de que todos los delincuentes del Ecuador van a ser extraditados a Estados Unidos. O sea, vamos a poner en potencia, ¿no? Yo no tengo la cifra, digamos que hay en potencia, aparte los están en las cárceles. Digamos que hay en las cárceles, ¿cuántos habrán? 30,000 tal vez en las cárceles. Que los 30,000 se los van a llevar a Estados Unidos. Estados Unidos lo que quiere es llevárselo al Fito, al Colón Pico y para contar. Entonces la gente cree que abriendo la puerta, no, nos salvamos, ya no queda ni un solo delincuente en el Ecuador. No, es que Estados Unidos no va a recibir así. Recibirá 1, 2, 3, 4 personas. Y aquí se quedan los demás que se vuelven a hacer cargo de la estructura delictiva. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pero además, estamos abriendo peligrosamente el tema, porque en la reforma del artículo 79 de la Constitución sobre extradición dice que se concederá de acuerdo con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales, que ahí yo no tengo la duda de que no pasa, pero dice, y en lo no regulado en aquellos por la ley. Entonces en la ley pueden meter lo que les venga a la regalada gana. Con lo cual, mañana es una norma de carácter general, extradición, que los Estados Unidos no la va a aceptar. ¿Ustedes creen que los gringos van a hacer cargo de centenares o de miles de personas? Porque eso te venden a ti, ecuatoriano. Tú, ecuatoriano, estás absolutamente seguro de que una persona, por ejemplo, que ha hecho un secuestro extorsivo, delito increíblemente duro y grave, que esa persona va a parar en Estados Unidos a purgar allá la pena. Estados Unidos va a decir, ¿cómo así me mandas? Yo tengo por qué hacerme cargo de esta gente. Entonces, la extradición no resuelve nada.
¿Cuántos extraditados tiene Colombia en Estados Unidos? Que es la mata del tráfico, porque ahí es donde se produce la coca. Nosotros lo producimos, lo transportamos y comercializamos la droga en Colombia. ¿Qué ha pasado con la extradición que sí tiene Colombia? ¿Qué ha pasado? ¿Ha detenido el crecimiento del narcotráfico en Colombia? No. Entonces, ¿qué están tomando del pelo? Y todo por quedar bien con los gringos. Por quedar bien con los gringos, y entonces estamos con el tema de la extradición. Pero finalmente sobre este tema. La Constitución de la República, artículo 11, establece que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos constitucionales. Y en el numeral 9 del mismo artículo 11 dice: el más alto deber del Estado consiste en respetar los derechos garantizados en la Constitución. Entonces esto les vale un comino, entonces dicen, vamos con la reforma. Pero que te juzguen afuera, es que te juzguen bajo otro paraguas, porque el sistema penal norteamericano no es el mismo que el sistema penal ecuatoriano. Entonces, aquí me podría quedar con ustedes hasta mañana analizándolo el tema. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el principio, bueno, todos los principios, presunción de inocencia, prisión preventiva, medidas cautelares sustitutivas, debido proceso, derecho de contradicción, todo es diferente. Entonces, estás bajo un paraguas que son las leyes ecuatorianas, principio de territorialidad de la ley. La institución de la no extradición en el Ecuador rige desde hace más o menos 70 años. Por ahí Henry Cucalón, ex ministro de Lazo, en alguna oportunidad dijo: esto fue un invento de Correa. Oye, qué ignorantes. Esto viene desde 1900, de la Constitución de 1946, me parece que fue. Desde ahí viene. Y entonces quieren hacerla a pedazos. Pero ¿saben qué es lo más duro? Es cuando quieren que no tengan los reclusos, lo básico, los derechos. Porque esto hay que entenderlo, queridos amigos, por Dios. No caigamos en la barbarie. El delincuente, más bien debemos tenerle, desde luego, sancionarlo. Yo no digo que no, pero más bien deberemos tener pena en el sentido de esa pobre persona se metió en camisa de 11 varas y ahora va a tener unos cuantos años dentro de la cárcel. Que tiene que purgarlos, pero tiene derechos. No es que el que entró en la cárcel no tiene ningún derecho. Tiene derechos que los reconoce todo el mundo, menos los que están en el gobierno del Ecuador. Por ejemplo, hay un documento que le mandé a leer a una persona, vino asustado a la casa después de haber leído. Vino asustado y dijo, pero es que es una cosa imposible de cumplir. Bueno, ese es el objetivo de Naciones Unidas. Se llama Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Son de Naciones Unidas, no es del Partido Comunista Chino, ni de no sé dónde. Son reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. ¿Qué dice la regla 58? Para decir algo mismo. Los reclusos están autorizados a comunicarse periódicamente bajo la debida vigilancia con sus familiares y amigos, recibiendo visitas. Si alguna persona la llevan a Estados Unidos, ¿cómo la van a visitar? O sea, ya quedó al abandono. A ti vas a decir, a mí qué me importa. Por algo hizo eso. No, no es así. El preso, la única libertad que se le restringe es la libertad de movilización hacia lo externo del recinto carcelario. Pero tiene todos los demás derechos, es un ser humano. Y cuando se piensa de diferente manera, estamos cayendo prácticamente en una conducta atrabiliaria. Entonces, contra esto atentan con el tema de la extradición. Incluso la normativa ecuatoriana, el artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal, habla de los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad. En el artículo numeral 13 del artículo 12, relaciones familiares y sociales. En el artículo 14, comunicación y visita. Con todo esto se van a limpiar. Pero si mañana, pero además, a ver, aquí hay una cosa que le escuché de mañana en Radio Pichincha, Radio Democracia. Decían esto, mire la pregunta de Miguel Rivadeneira, mire la pregunta que le hacía a un doctor X. Le decía, para que oiga el pueblo, ¿no? Porque lo que les interesa es crear circo, ¿no? Circo y que la gente entonces exacerbe su pensamiento y piense al revés de la razón. Entonces decía, ¿y ustedes creen que si el pueblo aprueba esto de la extradición, lo pueden llevar a Glass extraditado a Estados Unidos? A ver, o sea, ya se les va la mano. A ver, ¿qué delito ha cometido en Estados Unidos Jorge Glass Pinel? ¿Qué delito ha cometido?
Entonces, no saben cómo ver cómo lo involucran. Pero además una cosa, vamos a poner un ejemplo hipotético, es hipotético. Escúchenme esto es clase de derecho. Las normas que rigen la conducta de un ser humano, y no solo la conducta, sino también sus relaciones contractuales, comerciales, de todo tipo, se rigen por la norma vigente al momento en que se hizo algo. Porque dice el Código Civil del Ecuador, igual que las normas de afuera, la ley rige para lo venidero, no tiene efecto retroactivo. La norma rige para lo venidero, no tiene efecto retroactivo. Entonces viene un tema. Y la norma penal encima tiene una cosa más grave. Rige retroactivamente siempre que beneficie al reo, o sea, al imputado, al sospechoso, al acusado. Y si no, nos rige para lo venidero. Vamos a poner un supuesto no consentido, que quieren irse contra Glass. No pueden. Porque si este 21 de abril el pueblo dijera sí a la extradición, no rige para Glass. Porque los actos cometidos por él fueron anteriores al 21 de abril. Y por lo tanto no le podrían aplicar una norma constitucional que tiene efecto para lo venidero con carácter retroactivo. ¿Entendieron que les toman del pelo? ¿Entendieron que les toman del pelo en los medios de comunicación? Y de esto hablan una mezcla de ignorancia y de odio para tratar de confundir a la gente. Pero de esto come la gente, consume.